Engels preguntaba frecuentemente a Marx en sus cartas respecto al trabajo sobre el capital y a veces lo apremiaba a terminar cuanto antes la obra, aconsejándolo no detenerse demasiado en detalles de retoque. A una de estas preguntas de Engels, Marx contestaba así cierta vez en 1865: no puedo decidirme a publicar nada mientras no lo tenga todo preparado. Cualesquiera que sean sus defectos, tienen un mérito mis obras, representan un todo armónico. Y esto puede conseguirse únicamente con mi método, no dar la obra a la imprenta mientras no esté sobre la mesa toda preparada. En sus célebres apuntes cronológicos nos da Marx un ejemplo instructivo de cómo se debe estudiar la historia. En los últimos años de su vida, poseyendo un enorme caudal de conocimientos como el que poseía él, Marx consideró necesario hacer para sí mismo, y no para su publicación, un resumen cronológico detallado de los acontecimientos históricos, una crónica de la historia universal. Marx no terminó este trabajo, llegando sus notas solo hasta la mitad del siglo XVII. La primera fecha se remonta al año 91 antes de nuestra era, la última al año 1648. El manuscrito de Marx, intitulado por Engels Apuntes cronológicos, se compone de 4 cuadernos de 130 a 140 páginas cada uno, con un total de cerca de 80 pliegos de imprenta. A nosotros, este trabajo de Marx nos sirve, ante todo, como ejemplo de la extraordinaria concreción con que Marx procedía en cada una de sus investigaciones. Los hechos, la realidad histórica concreta, constituían la base de todo su trabajo, y solamente sobre esta base trazaba sus geniales síntesis y conclusiones. Para recoger y estudiar los hechos, Marx no rehuía, como es sabido, el trabajo pesado, práctico, por minucioso que fuese. Ya antes de la composición de sus apuntes cronológicos, Marx había tomado una enorme cantidad de notas y hecho resúmenes de los libros de historia leídos por él. Habiendo proyectado este enorme trabajo en el ramo de la historia, Marx, no obstante, se pone a resumir de nuevo detalladamente una serie de obras históricas, toma numerosas notas de ellas y las dispone en un riguroso orden cronológico. Marx se sirve principalmente de la Historia Universal de Schlosser, compuesta de 18 tomos, y de la obra del historiador italiano Carlos Botta Historia de los pueblos de Italia, publicada en 1825. Al resumir estos libros y hacer sus notas, Marx comprueba cuidadosamente los hechos y las fechas, contrastándolos con los de otras fuentes, corrigiendo en sus apuntes los errores y las deficiencias, añadiendo nuevos hechos y acontecimientos. Todo este cúmulo de hechos, Marx lo agrupa siguiendo su sistema, destacando los hechos históricos que considera más esenciales, los que marcan el rumbo de los acontecimientos históricos, y dándoles su interpretación materialista revolucionaria. Todo el que quiera aprender de Marx cómo trabajar sobre los materiales históricos debe estudiar atentamente sus apuntes cronológicos. ¿Cómo estudiaba Engels? Federico Engels, el gran revolucionario proletario y amigo de Marx, supo como éste acumular conocimientos, enriquecer su memoria con el conocimiento de todos los valores creados por la humanidad,
Marx no se cansaba de admirar los vastos conocimientos de Engels, llamándolo verdadera enciclopedia. Pero es sabido que Engels, lo mismo que Marx, a pesar de poseer una magnífica memoria, nunca se confiaba en ella. Poseía un enorme archivo con sus manuscritos, extractos de periódicos y toda clase de notas y resúmenes. Y lo tenía todo dispuesto en un orden ejemplar, repasándolo de tiempo en tiempo como hacía Marx y sistematizando sus materiales. Todos los amigos de Engels recalcan en sus memorias su extraordinaria meticulosidad en todos los procesos de trabajo. En sus dos grandes y claras habitaciones de trabajo, escribe Paul Lafargue, cuyas paredes estaban cubiertas por armarios de libros, no se veía en el suelo ni un trozo de papel, y los libros, con excepción de alguna decena de ellos puestos sobre la mesa de trabajo, se hallaban en sus correspondientes lugares. El aspecto del local se asemejaba más a una sala de espera que al cuarto de trabajo de un sabio. Engels cultivó desde su juventud la costumbre de planificar rigurosamente todas sus actividades, siendo severo consigo mismo en el comienzo y terminación puntuales de cada uno de sus trabajos, no permitiéndose salirse ni un ápice de los plazos fijados. En los primeros trabajos de Engels podemos aprender cómo se debe proceder con cada trabajo teórico. Desde este punto de vista presenta un gran interés la obra de Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicada en el año 1845. Lenin consideraba este libro del joven Engels como una de las mejores obras de la literatura socialista internacional. En El Capital, Marx se refiere repetidas veces a este trabajo de investigación de Engels. En una de las notas del primer tomo del Capital, Marx dice que, comparando este trabajo de Engels con los informes oficiales aparecidos 18 o 20 años después, se ve lo admirablemente que Engels describió hasta en sus más mínimos detalles la situación de la clase obrera. El cuadro está hecho con tal maestría que los datos posteriores no han podido añadir nada sustancial. El trabajo preliminar para su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels lo comenzó a los 22 años, en 1842, cuando vivía en Manchester. Desde entonces y a lo largo de 21 meses, Engels estudió escrupulosamente la situación de los obreros en Inglaterra. En el llamamiento a la clase obrera de Inglaterra, insertado a guisa de prólogo en su libro, Engels cuenta cómo trabajó en la preparación del mismo. Estudió absolutamente toda la literatura precedente sobre la materia, analizando detallada y críticamente los diversos documentos oficiales y extraoficiales que pudo hallar. Pero los datos extraídos de los libros y documentos no le satisficieron. Los consideraba tan solo como un conocimiento abstracto de la materia. Engels quería ver a los obreros en sus propias casas, en su vida cotidiana, observar personalmente su lucha contra los opresores, y así lo hizo. La experiencia personal y el contacto directo con los obreros fue la base de su estudio. Engels estudió la realidad viva, conoció a muchos obreros, conversó con ellos sobre su situación y sus necesidades. En una serie de grandes y pequeñas ciudades, estudió el estado de las viviendas, de las casas y de los barrios en los cuales vivían los obreros. Inspeccionó y describió detalladamente las condiciones de existencia de muchas familias obreras, su salario, su alimentación y vestido. Engels enumera en su libro una serie de ciudades que visitó repetidas veces, describiendo del modo más detallado todo lo que en ellas vio y escuchó. De un modo particularmente minucioso estudió y describió la ciudad de Manchester, donde él vivió, considerando la situación de la clase obrera de allí como más o menos típica de los grandes centros. En sus visitas a los barrios obreros, Engels hizo incluso unos dibujos de la disposición de las casas obreras y de algunas calles, dibujos que fueron después incluidos en el libro. Sus observaciones personales, descritas con todo género de detalles, las completó con los hechos y datos extraídos de los libros y documentos. Esta forma concreta de estudiar y trasladar al papel
todo lo que vio, escuchó y leyó le dio la posibilidad de descubrir el cuadro horrible de la miseria de los obreros ingleses que llenó de asombro al mundo. Engels veía todo lo estudiado por él con los ojos del revolucionario consagrado sin reservas a la causa de los obreros. En el proletariado vio a la clase cuyas condiciones de vida y de lucha por sí misma despiertan en él la conciencia de sus intereses y de su opresión. Vio en la clase obrera la poderosa fuerza llamada a realizar el socialismo, y ya entonces sabía firmemente que el único camino que puede llevar a la clase obrera a la victoria es la fusión del movimiento obrero con el socialismo. En esto precisamente vio Lenin el principal mérito de Engels como autor de la situación de la clase obrera en Inglaterra. Engels, como Marx, sentía un profundo desprecio por la gente que aborda la teoría de una manera superficial, diletante, y no se aplica a enriquecer sus conocimientos, obligación de todo verdadero revolucionario proletario. En el prólogo a la Guerra de los Campesinos en Alemania, en 1874, Engels escribe que el socialismo, desde que se ha convertido en una ciencia, exige que se lo considere como una ciencia, que se lo estudie, instruirse más y más en todas las cuestiones teóricas, exige Engels de los socialistas. Lo mismo que Marx, Engels se distinguía por la severidad con que ante todo planteaba sus exigencias para consigo mismo. El conocimiento de su magnífica vida nos enseña el verdadero camino que conduce a la conquista de la ciencia. Para comprender el método de trabajo de Engels es muy importante conocer cómo estudió el arte militar. Esta materia fue para Engels durante toda su vida una de las que más fuerte atracción ejerciera sobre él. Pero Engels no se ocupó de la ciencia militar guiado por un interés puramente científico. Subrayaba de continuo la gran importancia práctica que, para el movimiento revolucionario del proletariado internacional, tiene el arte militar. Y habiéndolo estudiado a la perfección, fue el primero en ponerlo al servicio del proletariado. Engels comenzó a estudiar el arte militar en 1851 en Manchester, donde por el estado de las bibliotecas en aquel tiempo le costaba un trabajo improbo obtener los libros que precisaba para esta clase de estudios. En la carta dirigida a Wedemeyer el 19 de junio de 1851, Engels le indique las fuentes en las cuales podría encontrar las informaciones necesarias y enumera aquellas que precisa en primer término. Lo que necesito ante todo son libros por los cuales de una parte pueda formarme una idea de la situación general, actual, de ciertas ramas del arte militar, y de otra, conocer las diferencias entre los diversos ejércitos modernos. Por ejemplo, yo desearía conocer las diferentes construcciones de cañones de campaña y otras cosas semejantes, la organización y las diferentes unidades que forman una división, un cuerpo de ejército, etc. Desearía obtener especialmente toda la información posible sobre la organización de los ejércitos, el abastecimiento, la sanidad y todo lo necesario para el equipamiento de cualquier ejército.